palatogloso y también en el arco palatofaringeo, que este es el palatofaringeo y el palatogloso. Bueno, también tenemos a lo que es la hipofaringe, que en este caso, por ejemplo, está inferior a lo que sería la epiglotis y los pliegues faringeo-epiglóticos, que lo podemos ver más en esta imagen, que son estos pliegues de acá. Y también, pues, vamos a ver que es superior a lo que sería el cartílago cricoides, que estaría en esta posición, o sea, más o menos por acá. Bueno, para empezar hay que ver que estos traumas suelen darse más frecuente por lo que son los cuerpos extraños, que van a producir obviamente lesiones y esto va a ser más frecuente en los niños. Hay que tener en cuenta que el peso es importante, ya que por ejemplo si un niño pesa aproximadamente unos 10 kilos y tiene digamos la punta de un lapicero aquí, el kilo que tenga, o sea, la mayor parte del kilo que tenga de cierta manera una lesión más profunda como por ejemplo un niño que pese 40 kilos, o sea, la lesión que va a producir en la faringe va a ser un poco más profunda y por lo tanto va a lesionar otras estructuras, ¿no? También tenemos algunas causas poco frecuentes que son, por ejemplo, las armas de fuego y también las armas blancas. Ahora, por otro lado, en general, vamos a hablar de lo que son los diagnósticos que van a ser útiles para la faringe, que son, por ejemplo, esta nasofibrofaringolaringoscopía, que nos va a ayudar a ver lo que es pues, la parte nasal, también la faringe y la laringe. Aparte de eso, vamos a ver que si no se establece la localización del trauma, podemos usar lo que es un examen endoscópico, pero este es mediante anestesia general. Y también ya en casos graves, para ver lesiones más profundas o estructuras comprometidas, vamos a ver o vamos a tener lo que es la tomografía. Bueno, vamos a empezar por la nasofaringe. Hay que ver que en la nasofaringe, pues, va a ser más frecuente en lo que son los niños. Este va a ser más que todo a nivel de la mucosa y es más frecuente ocasionado por lo que son cuerpos extraños. Aparte de eso, vamos a ver que en la nasofaringe tenemos estructuras, ya sean musculares o también óseas, que nos van a ayudar a que las lesiones no sean tan profundas o no sean tan importantes o tan graves. Por ejemplo, encontramos lo que es el hueso frontal, el hueso etmoides, el esfenoides y algunos otros huesos, ¿no? Que van a estar involucrados, como por ejemplo el maxilar y el hueso palatino, que nos van a ayudar. También tenemos a los músculos, por ejemplo, el tensor del velo del paladar o el elevador del velo del paladar, entre otros, que van a ayudar a que estas lesiones no sean profundas. También tenemos algunas otras lesiones que pueden ser ocasionadas por desgarros en la mucosa, por ejemplo, lo que son las ondas nasogástricas, y también puede ser producida por lo que son unas adectomías agresivas, que es cuando sacan la adenoides, pero esta cirugía suele ser agresiva, entonces van a producir también lesiones en la mucosa. Por otra parte, tenemos lo que es la clínica. Bueno, aquí más que todo puede haber epistaxis que van a ceder al poco tiempo y para esto no tenemos, por ejemplo, que ver aquí los plexos, como ya lo mencionamos en varias clases, lo que son los plexos de Kieselbach y el plexo de Waldbrook, que van a dividirlo en dos, ¿no? Este es el anterior y este sería el posterior. Por otra parte, podemos encontrar dolor y obstrucción nasal. Aquí es importante darnos cuenta que la clínica, por ejemplo, del niño con un cuerpo extraño sometido en lo que sería en uno de las fosas nasales, vemos que vamos a encontrar una rinorrea purulenta unilateral, en la cual pues va a ser muy visible, ¿no? También vamos a tener en cuenta que en la nasofaringe normalmente tiene una rápida cicatrización, por lo tanto el tratamiento no es tan, bueno, no necesita un cuidado tan especial, ¿no? Y aparte de eso, pues la sobreinfección también es muy rara por este mismo hecho que cicatriza bastante bien. Bueno, para el diagnóstico vamos a ver que, por ejemplo, en algunas rotaciones que vimos, lo que es el espejillo del Cabum, que es este de acá, que vamos a poder introducirlo por la parte de la boca y ponerlo de esta manera en zona anterior para poder visualizar, ¿no? Lo que es la nasofaringe. Por otra parte, también tenemos los nasofibroscopios, que son estos de acá, en los cuales pues ya vamos a poder ver a más profundidad lo que sería la nasofaringe. Y también hay que tener en cuenta que en este tipo de casos se tendría que usar anestesia, ¿no? Como por ejemplo adrenalina o otros anestésicos. Y luego tenemos la tomografía, la radiografía, en el cual, por ejemplo, podemos ver aquí un cuerpo extraño que se ha introducido por la nasofaringe y que está acompañada con un traumatismo craneofacial, que en este caso es un poco más importante y debería ser llevado a cirugía. Entonces, el tratamiento, como ya les mencioné, este no es tan importante si es que las lesiones son pequeñas, ya que cicatrizan espontáneamente, aparte de que es posible también dar antibioterapia profiláctica si es que los casos son más complicados y ya por último, si son muy graves, llevarlos a cirugía. Bueno, ahora empezando por la orofaringe,
vamos a ver que estos van a ser secundarios ya también a la ingesta de, por ejemplo, alimentos que son, por ejemplo, como la espina de pescado, que suelen comportarse como cuerpos extraños. También se puede dar por armas blancas, armas de fuego, accidentes de tráfico, entre otros. Ahora hay que tener en cuenta aquí que normalmente vamos a encontrar lo que son los objetos puntiagudos, como por ejemplo los lápices, los mangos del cepillo de dientes o alguna manilla de bicicleta, o sea, objetos comunes en los cuales pues puede haber una caída accidental, que esto va a hacer que se desplace posteriormente, como ya les mencioné en un ejemplo anterior, eso del peso de los niños, y normalmente pues va a haber lesiones en el velo del paladar y también en la pared posterior de la faringe por este empalamiento, ¿no? O sea, pueden llegar a incrustarse estos cuerpos extraños. Por otra parte, también podemos encontrar que es poco frecuente lo que son las picaduras de insectos por justamente estos alimentos ingeridos. Que, bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí el edema intenso, la dificultad respiratoria y también algún tipo de dolor. Ahora, hay que tener en cuenta estas heridas, ya que tienen que ser muy controladas y es muy importante tener en cuenta lo que está involucrado o hay estructuras involucradas. En este caso, por ejemplo, hay estructuras vasculares, que sería una lesión en la arteria carótida interna, que es esta de acá, que es muy importante porque estas estructuras normalmente pueden llegar a formar trombos y estos trombos pueden ser asintomáticos en un par de horas o hasta llegar a semanas y luego convertirse en un accidente cerebrovascular. Entonces, si nosotros llegamos a revisar estos pacientes, siempre hay que ver que no esté involucrada lo que es la arteria carotina interna, porque justamente puede producir, ¿no?, estos accidentes cerebrovasculares. Y aparte de eso, también hay que ver o hay que controlar estas lesiones si es que están asociadas, como por ejemplo la mandíbula, el maxilar superior y piezas dentarias, ya que pues estas también pueden llegar a lesionar más a profundidad lo que sería la orofaringe. Ahora, la clínica, vamos a ver que puede darse lo que es la hemorragia, como no, como ya le dije, como ya les mencioné, puede ser sintomática o mayormente es asíntoma. También puede existir dolor, que este va a incrementar con la deglución, y va a haber también una otalgia refleja. Esta otalgia refleja se da todo por la afección de los nervios. Por ejemplo, aquí tenemos algunos nervios que son los ramos faringeos y tonsilares y linguales que están conectados, ¿no?, en la orofaringe, y estos en algún punto se van a llegar a conectar con, por ejemplo, el nervio timpánico, y es así que pues llega a darse una otalgia refleja por la afección de los nervios propios de la orofaringe. También puede haber disfagia, cialorrea, y también, ya si es severo, puede ser una disnea, ya que el traumatismo puede producir edema, pero también la disnea se puede dar por la picadura de insectos, como vimos, o también porque el mismo cuerpo extraño hace que el paciente no pueda respirar bien. Por otra parte, tenemos el diagnóstico. Aquí encontramos también lo que es la laringoscopía con el esquillo laringio. También está el fibroscopio, o también podemos hacer una exploración en quirófano. Y también estaría, por ejemplo, la radiografía cervical y también la tomografía. Como podemos observar aquí, vemos un cuerpo extraño que lo podemos ver en una tomografía, y también en esta angiografía podemos ver que puede estar involucrado, ¿no?, lo que es la arteria carótida interna. Ahora, también en estos casos pueden darse quemaduras que normalmente son por sustancias cáusticas, que normalmente es frecuente en niños, y estas pues van a producir una necrosis por licuefacción que van a penetrar hacia lo que es la mucosa. Entonces, esto puede producir una estenosis muy importante. Por otra parte, vamos a ver que en la clínica podemos observar lo que es enrojecimiento, también la formación de ampollas o exudados blanquecinos, así como el edema intenso. Ahora, con respecto al tratamiento, normalmente estas lesiones pueden ser superficiales como profundas. En las superficiales usamos lo que es una antibioterapia, y también pueden ser enjuagues con antisépticos orales, ya que como sabemos la cavidad oral es bastante, bueno, hay bastantes bacterias, ¿no?, que nos pueden llegar a infectar. También en las lesiones profundas vemos que podríamos realizar o ya también entrar a cirugía con claramente anestesia general. Y bueno, los puntos importantes aquí es que debemos controlar la hemorragia y evacuar lo que son los hematomas, también suturar la herida si es que se requiere, y también, bueno, con un cirujano plástico podríamos reparar, ¿no?, con injertos o colgajos, y también hay que tener en cuenta esta observación de 48 horas, que es muy importante, porque justamente como ya les expliqué, algunos doctores recomiendan que debemos tener 8 horas de observación, ya que porque puede producirse una trombosis de lo que es la arteria carótida interna. Y también vemos aquí los antibióticos y los analgésicos que nos pueden ayudar.
Ahora, en las lesiones por cáusticos, normalmente pues el tratamiento va a ser con hidratación, analgésicos, anestésicos y también una antibioterapia de amplio espectro. Y bueno, dentro de las complicaciones, pues pueden haber complicaciones infecciosas, que son las más frecuentes, que puede haber, por ejemplo, abscesos para y retrofaringios, también una mediastinitis, que es por la extensión de la infección, una tromboflebitis supurativa de la vena yugular, que también se puede dar, y como ya lo mencioné antes, lo que es la lesión de la arteria carótida interna, que podría producir una trombosis vascular. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la hipofaringe. En la hipofaringe normalmente van a ser muy raras, pero también llegan a ser graves. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los cuerpos extraños y también la gravedad se va a dar si es que esta llega a ser mucho más abajo, o sea, por ejemplo, por el esófago cervical. Ahora, la clínica normalmente de esto va a ser, por ejemplo, el dolor, la disfagia, la hipersalorrea, que es como una hipersalivación, también la otalgia refleja, que ya les expliqué antes, y también la hemorragia por la cavidad oral, pero esta es muy poco frecuente, al igual que la disnea y la disfonía. Bueno, con respecto al diagnóstico, aquí vamos a tener también la laringoscopía, la nasofibroscopía. Aquí en la radiografía es importante ver un signo, que es el signo de Menningerode, que este signo normalmente nos va a ayudar a ver algún tipo de perforación. Como vemos aquí, bueno, se ve, ¿no? Lo que es aire en la radiografía, en la parte de ya esófago con la faringe. Y también vamos a ver una tomografía, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un cuerpo extraño, que es una aguja que está ahí comprometida. Y bueno, con respecto al tratamiento, pues vamos a ver que si hay alguna cosa, sería correcto hacer una cervicotomía exploratoria con anestesia general y obviamente si es necesario suturar, ¿no? Hacer el cierre. Y también generalmente se coloca lo que son sondas nasogástricas y también pues una antibioterapia profiláctica. Y bueno, aparte de eso, pues algunas complicaciones que se pueden dar van a ser abscesos y también lo que son las celulitis cervicales, ¿no? Que son más que todo infecciosas. Eso sería todo, doctora. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, has hablado mucho de trauma faringio, pero tu tema, o digo, de cuerpo extraño. Si bien es cierto, algunos cuerpos extraños podrían producir eso, pero no todo. A ver, regresa a tu primera diapositiva. Ya, doctora, a ver. Ya, muy bien. Bueno, has hecho muy bien el recuerdo anatómico. Entonces es muy importante esta anatomía de la faringe, ¿no? ¿Qué es la faringe? María de los Ya. Ángeles. Doctora, la faringe, pues es una conexión que va a dar acerca de lo que son, bueno, la cavidad nasal con lo que sería el esófago. Y es más que todo como un conducto que va a ayudar a, ya sea, por ejemplo, en la entrada de aire o la entrada de los alimentos, hacia la laringe o hacia la faringe. Y ya, bien, es bueno, es un tubo músculo membranoso, ¿no es cierto? Por la nariz no pasa comida, por la nasofaringe. Entonces, pero sí, el resto de la faringe es un órgano mixto, pues en el que pasa aire y el bolo alimenticio. A ver, sigue. Ajá, ya, muy bien. Has dicho que los traumas pueden ser por cuerpos extraños o estos, armas blancas, armas de fuego, pero una pasa más. Una diapositiva, otro. Entonces, has hecho mucho énfasis en que las lesiones pueden ser poco importantes, ¿no? Que cicatrizan bien, etcétera, pero salvo en los casos esos de tu fotografía anterior, en que los casos hayan sido por trauma de arma de fuego o arma blanca, en el que el arma mejor dicho, el trayecto de la lesión ha sido grande hasta llegar a la nasofaringe, que está bastante bien protegida por la cavidad craneal, incluso por las vértebras y las propias estructuras de la cara. Entonces, cuando las lesiones son por arma de fuego o arma blanca, no es que solo está lesionando la nasofaringe, ha ido un camino muy grande para llegar hasta la orofaringe. Entonces esas lesiones suelen ser bastante graves y bastante intensas, ¿no? Si es puramente de la nasofaringe, como por un cuerpo extraño o una adenoidectomía, bueno, pueden ser relativamente menores. Otra cosa que has dicho de que se pone anestesia, la epinefrina como anestésico.
Ah, no, doctora, eso es más que todo para evitar sangrados. Se puede usar lidocaína en estos casos, ¿no? Ya, ¿y la epinefrina para qué se usa y cómo se usa? ¿Y qué efecto Bueno, tiene? la epinefrina es para más que todo para calmar el sangrado si es que llega a haber sangrados. Es un ¿Y por qué vasoconstrictor. calma el sangrado? Es un vasoconstrictor. Y Ya. lo que pasa es que lo ponemos por ejemplo, en algodones, podemos llegar a introducirlo un rato para que bueno, si es que, para que deje de sangrar, ¿no? La lesión, si es que llega a haber dentro de la faringe. Ya, mira, de que llegue un algodón de epinefrina hasta la nasofaringe es un poco difícil. El trayecto, como les digo, es largo. De aquí de la nariz sola mide como 7 centímetros, hasta llegar a la nasofaringe, que son 8 o 9. Entonces es un trayecto bien largo. Se usa sí la epinefrina, pero más bien, Aina, para anestesiar la nariz y la epinefrina para hacer vasoconstricción en los cornetes y los cornetes se retraigan para permitir una adecuada endoscopía, sea una endoscopía rígida o una endoscopía flexible, como has mencionado. Entonces, para eso, ¿no? Ya. Y para retraer los cornetes y nos puedan dar una mejor visibilidad hasta la nasofaringe. Muy bien, sigue tu otra diapositiva. Entonces, muy bien, los signos son básicamente nasales o la sintomatología, muy bien, ya lo has mencionado. Pasa a otra. A ver, bueno, que podemos hacer el examen por la rinoscopía posterior con el espejito. Has mencionado la nasofibroscopía. Si me hablas de fibroscopía, es el flexible, ¿no? Que puede ser también con el endoscopio rígido. Entonces, una endoscopía nasal o rígida o con un endoscopio flexible como está aquí en tu figura. Muy bien, ¿qué más? A ver, entonces, ¿Paso, ya doctora? sigue. Entonces, las lesiones en la orofaringe. Has mencionado picadura de insectos, ya, elementos punzantes, caída, y una de las manifestaciones que has mencionado es el sangrado. Incluso ahí en tu figura, ahí se ve sangrado. ¿Qué hacer cuando hay un sangrado a nivel de la orofaringe? Bueno, doctora, no estoy tan segura, pero lo primero sería, pues, ¿no? Evitar el sangrado o también si es ¿Cómo lo muy. evitas? Podríamos usar también lo que es la epinefrina o también suturar, ¿no? Llegar a suturar si es una lesión em, o reponer el sangrado si es muy grave, ¿no? Ya, pero la primera medida antes de todo lo que estás mencionando es algo más, no sé si intuitivo, más fácil. ¿Qué cosa es? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cómo Detener cohibimos un sangrado? Cualquiera. A ver, ha levantado Frederick la mano. ¿Perdón? No sé qué pasa, que no te escucho casi. A ver, mi micrófono está muy bajo. A ver, repíteme. Eso, pero ¿cómo se hace la hemostasia? Perfecto. Presionando en el lugar donde hay sangrado. Si es aquí en la piel, ahí ponemos la presión. Si es a nivel de la nariz, ya hemos dicho, pues poner un taponamiento para presionar el vaso que estuviera sangrando, ¿no? En el caso de la orofaringe, por ejemplo, ahí en tu figura, ¿qué haríamos? Una pequeña torunda de gasa, la sujetamos con una pinza porque no voy a poder entrar hasta ahí solo con la gasa o el dedo, y con la pinza y la torunda presionar el lugar donde está sangrando. Esa sería la primera medida mientras, bueno, consigo un hilo de sutura, mientras lo anestesio, mientras tomo diversas conductas. Entonces, lo primero sería presionar el lugar sangrante, ¿no? Por ejemplo, cuando operamos amígdalas, entonces igual una torunda en una pinza y presionar
el hecho que está sangrando, mientras, como digo, buscas la aguja, el electrocauterio o lo que haga falta. Entonces, siempre ante un sangrado, lo más importante es tratar de hacer la hemostasia compresiva, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué más? Perdón, antes de que pases por ahí, mira, los traumas más frecuentes, mira, el cuerpo extraño, como has mencionado, podría ser, pero son generalmente pocos. Una espina de pescado no te produce mayor trauma, un punto nada más. Las armas de fuego, las armas blancas, esas sí van a producir gran lesión. Y lo más común, sobre todo en los niños, es lo primero que has puesto ahí, ¿no? Los lápices, el mango del cepillo, algo. ¿Por qué? Porque, bueno, los niños y mucha gente tiene la costumbre de estar ahí con algo en la boca, ¿no? A veces, por ejemplo, eso, el lapicero. Y viene el compañerito, viene alguien o de alguna forma alguien le da le presiona la cabeza y el lapicero se va a incrustar en la pared posterior faríngea o en el velo del paladar o en el paladar mismo. Entonces ahí empieza la lesión. Entonces es, dependiendo como tú misma has dicho, del tamaño de la lesión, se puede hasta suturar o simplemente con cohibir el sangrado suele ser suficiente. Y bueno, las manifestaciones que has mencionado. A ver, las picaduras, dolor, dificultad respiratoria. A ver, explícanos una dificultad respiratoria. Ya, doctora. Bueno, más que todo se da por el edema, ¿no? Como las picaduras de insectos a veces suele dar un tipo de alergia. La mucosa de la faringe en este caso se edematiza, por lo tanto hay un poco de disnea, o sea, el aire que debería ingresar no ingresa, ¿no? Como debería ser. Eso es más que todo porque se daría una dificultad respiratoria. Ya. Y otra cosa en eso de dificultad respiratoria, alguna vez alguno de vuestros compañeros en esto de la hemostasia dijo, no, le taponamos la orofaringe. ¿Estaría correcto eso? Bueno, en este caso sí sería difícil porque no podría respirar, ¿no? Eso, entonces, taponar no, sino hacer un algodón, una gasa, una torunda más o menos de un tamaño apropiado para tampoco no taponar la orofaringe, porque si no lo asfixiamos. Uh-huh. Muy bien. Ya, a ver, sigue la siguiente imagen. Ya, otra. Bueno, el aspecto de sangrado, por eso cohibir el sangrado, presionar es muy importante. Puede haber hemorragia, dolor, otalgia refleja. ¿Por qué se produce otalgia refleja? Ya, doctora, es más que todo por los nervios. Como sabemos en la orofaringe vamos a tener algunos nervios, ¿no? Como por ejemplo son los tonsilares y linguales y entre otros, y estos en algún momento llegan a conectarse con lo que sería el nervio timpánico. Entonces, el dolor es como una afección de los nervios de la orofaringe que asemejan el dolor en el oído. O sea, es como que el dolor en sí empieza aquí, pero de cierta forma se refleja en el oído. Eso es a lo que se refiere, doctora. Sí, exactamente. Y eso, sobre todo los que ya están haciendo la práctica conmigo, ya hemos visto varios casos, y siempre que hay dolor del oído y en la otoscopía el oído está normal, entonces buscar lesiones aledañas que sean el origen de ese dolor, ¿no? Como articulación temporomandibular, dientes, faringe en este caso. Entonces siempre buscar eso. Muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Y el tratamiento de una lesión en hipofaringe, cómo se hace? Ya, doctora, bueno, el tratamiento normalmente suele ser con cirugía, si es que, por ejemplo, llega a haber una lesión muy grande, pero también, bueno, aparte de ello es la antibioterapia profiláctica, ¿no? Porque en la cavidad oral hay bastantes bacterias que sí llegan a ser o sí llegan a complicarse con una infección grande. Entonces, sí. Muy bien, gracias. A ver, entonces, Fidel, entre con su tema, por favor. Sí, doctorita, voy a presentar un minuto, por favor. ¿Se puede observar, doctorita? Hola. ¿Se puede observar? Perdón. Sí, de Fidel.
Gracias. Bueno, doctora, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad yo les voy a hablar de cuerpo extraño faringio. Primero vamos a ver un poco de anatomía y después vamos a hablar ya directamente de los cuerpos extraños. Bueno, anatómicamente hablando, lo que vendría a ser la faringe no es más que un tubo muscular, ¿no? Que básicamente va a formar un espacio hueco en la parte posterior de la cavidad bucal, de la cavidad oral y parte de lo que vendría a ser la laringe, ¿no? Como podemos ver, dependiendo de la comunicación que tenga, ya sea con la cavidad nasal, va a ser nasofaringe, con la cavidad oral orofaringe y laringofaringe o hipofaringe más inferiormente hablando. Hablando de las capas, va a tener una capa interna que es una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia, más que nada por la saponeurosis. En el caso de la muscular, tener en cuenta de que la nasofaringe, en este caso, pues va a tener un epitelio diferente de la bucofaringe y laringofaringe por el mismo hecho de que por la nasofaringe solo va a pasar aire, es por eso que va a tener un epitelio respiratorio, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Y por otro lado, en el caso de la bucofaringe y la laringofaringe, pues básicamente va a ser un epitelio mixto, epitelio estratificado plano no queratinizado, por el mismo hecho de que no solo va a pasar aire, sino que también van a pasar alimentos en este caso. Por otro lado, en la capa muscular vamos a tener se van a dividir en una capa circular y capa longitudinal. Los que van a rodear básicamente va a ser el constrictor superior, medio, inferior, y la capa longitudinal, tanto por el palatofaringio, estilofaringio y salpingo, que tiene que ver un poco con lo que vendría a ser el rodete tubárico, en este caso, lo que vendría a ser la trompa de Eustaquio, en este caso. Pues salpingo lo relacionan en este caso en anatomía con trompa, con tubo. La inervación, bueno, va a tener una inervación sensitiva y motora. La sensitiva básicamente para dar ese reflejo nauseoso, para las sensaciones de calor, frío. En este caso va a ser por el noveno par en el nervio glosofaringio, y la inervación motora básicamente para la función de deglución va a estar encargada del décimo par en este caso, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la irrigación, va a ser principalmente por ramas de la arteria facial. Tenemos a la arteria palatina ascendente, también tendríamos ramas de la carótida externa, que vendría a ser la arteria faríngea ascendente, también a la arteria tonsilar y la arteria tiroidea inferior. Bueno, cuando nosotros hablamos de la faringe, tenemos que tener en cuenta las tres porciones, ¿no? La nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. De acuerdo a sus límites, en el caso de nasofaringe tenemos que en la pared anterior va a estar compuesta básicamente por lo que vendría a ser las coanas, ¿no? Que bueno, están divididas por lo que vendría a ser el tabique nasal, y bueno, acá vemos los cornetes inferior y medio. Ahora, en el caso de la pared inferior va a ser por el istmo faringio, que no es más que un conducto, un espacio hueco que va a estar, en este caso, delimitado por lo que vendría a ser la parte posterior del paladar, el arco palatofaringio, la pared posterior de la faringe, ¿no? Y bueno, esta va a ser también al ser el límite inferior va a comunicar con la orofaringe también. En el caso del techo, el límite superior viene a ser tanto lo que vendría a ser el cuerpo del esfenoides, ¿ok? Con lo que vendría a ser la articulación con el cuerpo basilar del occipital, ¿ok? Con la porción basilar del occipital, perdón. Y bueno, también vamos a tener lo que vendría a ser una zona que es, bueno, la zona de las amígdalas, o también conocidas como tonsilas, ¿ok? Las amígdalas faringes. En el caso de las paredes laterales, vamos a tener, en este caso, el orificio. Acá tenemos el orificio faríngeo, la trompa auditiva. El relieve que está por encima se va a conocer como el toro tubario. Luego vamos a tener dos pliegues, un pliegue que se va a ir hacia la parte del paladar, que va a ser el pliegue salpingo-palatino, por el mismo hecho de que viene de lo que vendría a ser el orificio de la trompa auditiva, por eso salpingo, y palatino porque se va al paladar. Luego tenemos el salpingo-faringio, que ya también se va hacia la faringe, ¿no? Y por otro lado, el pliegue que está por debajo, que sería el torus levatorus, que está señalado en amarillo. Y más a posterior, incluso más a posterior que el mismo pliegue salpingofaringio, tenemos el receso faringio, donde se menciona que, bueno, es el lugar de las amígdalas tubáricas. Hablando de la bucofaringe, vamos a ver que la pared anterior va a ser por el istmo bucofaringio, la parte del techo va a ser por el límite inferior de la nasofaringe, que hemos hablado del istmo faringio,
En el caso de las paredes laterales tenemos el arco palatogloso, que vendría a ser también considerado como el pilar anterior. Por otro lado, el pilar posterior, que es el arco palatofaringio. Luego tenemos lo que es la fosa amigdalina, ¿no? Donde estaría la amígdala palatina. Y todas estas estructuras se consideran como el istmo de las fauces. ¿Ok? Y bueno, la pared inferior va a ser por el dorso de la epiglotis y por lo que vendría a ser el pliegue glosoepiglótico medio, los pliegues glosoepiglóticos laterales, por las valéculas epiglóticas y por las amígdalas linguales. Y hablando de la faringe, vamos a tener la pared anterior, que es, bueno, la zona del aditus laringio. Luego vamos a tener el reborde, en este caso, bueno, el relieve, en este caso, del cartílago cricoides, el relieve por acá de los cartílagos aritenoides, lo que vendría a ser la escotadura interaritenoidea, que es esta. Luego tendríamos los tubérculos corniculados, un poco más arriba los tubérculos cuneiformes. Y bueno, estas fosas, que bueno, son como peras invertidas, que serían los recesos piriformes. Cuando nosotros hablamos de cuerpos extraringios, epidemiológicamente el pico de frecuencia va a ser hacia los 4 años y después de los 70 años, sobre todo por problemas o, bueno, trastornos de la deglución. Y la localización más frecuente va a ser la localización orofaringia, donde va a existir un predominio masculino del 64% de los casos. En caso de que el cuerpo extraño se encuentre en localización rinofaringia, va a ser muy infrecuente y normalmente se debe a que, bueno, el cuerpo extraño estaba en nasofaringe, estaba en fosas nasales y en movimientos, bueno, los padres en el afán de querer, bueno, sacar el objeto, o a veces en el mismo proceso de extracción, utilizando a veces pinzas, el objeto puede llegar hacia la zona de las cuanas. Ahora, la naturaleza puede ser de diversos tipos, puede ser fragmentos de alimentos, semilla, huesos pequeños, trozos de pan, puede ser piezas de juguetes, fragmentos de plástico metálicos, trozos de tela y las pilas de botón, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, bueno, presentan alta toxicidad, pueden generar ¿no? perforaciones, infección isquemia, etc. Y bueno, también puede haber, el objeto extraño puede alojarse por vía retrógrada. ¿Por qué? Porque pues básicamente por los vómitos, los restos alimenticios pueden llegar a enclavarse en esta zona. Normalmente estos objetos se dan en niños menores de 8 años, ¿no? Que se meten objetos por la nariz, también en adultos con trastornos psiquiátricos subyacentes, y puede haber testigos, los padres, ¿no? de observar que el niño se metió este objeto, o sin constatación inmediata y ya, bueno, guiarse por los síntomas en este caso. Los síntomas tienen que ver con el clavamiento coanal, ¿ok? En fase aguda tenemos que puede presentar epistaxis, porque puede generar pueden generar heridas, no lesiones, y obstrucción nasal posterior, ¿no? Por el mismo hecho de que está obstruyendo la zona de las cuanas. Ahora, después de varios días pueden generarse rinorrea unilateral, purulenta y fétida por las infecciones. Porque se infectó básicamente, porque genera infección. Y en la inspección física, lo que debemos de observar, bueno, a la rinoscopía anterior podemos observar la obstrucción de las cuanas, aunque la bibliografía menciona que no es tan útil, y lo mejor sería una nasofibrendoscopía, que, bueno, es básicamente el tubo flexible con cámara para, luego de anestesia local, para confirmar el diagnóstico en este caso. Las complicaciones, pues básicamente infecciones, más epistaxis o rinolitos coanales, así como lo vimos en fosas nasales, pues básicamente clasificaciones de estos objetos extraños. ¿No? Y el tratamiento, pues se menciona, bueno, lo que menciona en la bibliografía, tanto en localización rinofaringio, orofaringio, hipofaringea, es extracción. Extracción, en este caso en quirófano bajo anestesia general, podemos utilizar la asa de St. Paul, que, pues bueno, como podemos ver, es un asa que tiene una forma curva, ¿no? Es mejor que usar pinzas, ¿no? Y bueno, también mencionan una nueva técnica que es una técnica reciente, que es el beso parenteral, que trata, por así decir, de utilizar técnicas de presión positiva retrógrada, que es básicamente ocluir en este caso tapar la narina que no estaba obstruida, y bueno, que el padre sople, ¿no? al niño, y que, bueno, pueda llegar a salir, en este caso el objeto, por el otro orificio. Pero bueno, lo mejor sería siempre extracción en este caso. Acá podemos ver una radiografía, que en este caso pues es cuando los papás, a veces cuando un niño se traga un objeto extraño, en el afán de querer pues que que exista esta expulsión del objeto, hacen ciertos movimientos, a veces incitan al vómito a los niños o los ponen de cabeza, etcétera. Entonces pueden generar una migración del objeto extraño a
a la zona de lo que vendría a ser de la nasofaringe. Ok, en caso de localización orofaringia, es la zona más frecuente de cuerpos extraños en faringe, como ya lo mencioné. A ver, un momentito, Fidel, un momentito antes de que continúes, retrocederemos un poco porque hay cosas que, no sé, muy dudosas. A ver, retrocede a tu cuerpo extraño en nasofaringe. A ver, un poco más. Allí, ya. Primero, rinofaringe. Muy bien, me has descrito la anatomía rinofaringe. Esto que está a nivel de la nariz, ¿no es cierto? Las coanas. Entonces, la coana sería la ventana de entrada hacia la nasofaringe, ¿no es cierto? Sí, okay. Entonces, aquí me pones que pueden quedar cuerpos extraños como semillas, trozos de pan, a ver, pilas de botón. Explícame un poco eso. Más que nada de los niños, doctorita. ¿Perdón? Ya. Ajá, los niños, pues a veces se meten objetos extraños por la nariz. Ya. Mira, retrocede una diapositiva más. Otra. No, otra. Esa es la pared anterior, ¿no? Uh-huh. A ver, quiero ver una cara lateral. Aquí, ya. Tú mismo señálame la rinofaringe. La rinofaringe, esto suena. Ya, eso, ¿no es cierto? Entonces, y acabamos de describirlo con tu compañera, que la faringe es un tubo, o sea, ¿qué decir? Es una cosa circular, ¿no es cierto? Tubular, que va ahí desde la base del cráneo. Entonces, a ver, regresa a la diapositiva anterior. Entonces, por ejemplo, un pedazo de pan, una pila tipo botón, ¿cómo podría quedarse en la rinofaringe? Podría quedarse obstruyendo las coanas, doctorita. O sea, la coana. Bueno, entonces ya sería un cuerpo extraño en nariz, no en nasofaringe. ¿Ya? Entonces, mucho lo que me has mencionado aquí, semillas, por ejemplo, no sé, un maíz, una arveja, todo eso sería, la pila misma, todo eso sería cuerpo extraño en nariz. La nasofaringe y el resto del cuerpo extraño en la faringe, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, generalmente se quedan enganchados porque es un tubo que por gravedad cae. Por ejemplo, una pila de botón ahí en la nasofaringe. Eso no se queda ahí enganchado, eso cae. No sé si me dejo entender. Lo que va a quedar ahí en la faringe, y es la diferencia con los cuerpos extraños en la nariz. En la nariz se puede quedar un pedazo de pan, de plástico, de papel, de algodón, en fin, pero en la faringe no, en la faringe solo se quedan enganchadas cosas que tienen una cosa punzante, porque ahí se enganchan en el tejido, porque si no, ruedan por la propia gravedad, por el tubo. No sé si me dejo entender. Claro. Ahora, en el único lugar que he visto, por ejemplo, que se puede quedar una hoja de laurel, una hoja de coca o alguna cosa, es en las valéculas. ¿Por qué? Por esa imagen que has mostrado aquí, ¿no? Que es como dos pequeños hoyitos, dos pequeños recipientes que son las valéculas, y ahí ahí podría quedar enganchado algo que no es punzante. Por ejemplo, como les digo, yo he visto hojas de laurel, hojas que incluso quedan por su característica de la hoja, ¿no? Que queda incluso pegado a nivel de las amígdalas sublinguales, y en ese hoyito quedan como que atrapadas. Pero normalmente los cuerpos extraños en la faringe es algo que punza, que se queda enganchado de esa forma. No son perlas, no son granos de maíz, no son pilas, no son cosas esféricas que pueden resbalar. ¿Queda claro? Estoy viendo, Ferita, sí. Ya, muy bien. A ver, regresa otra vez a tus diapositivas de la nasofaringe. A ver, esto ya queda claro. Entonces, las manifestaciones son principalmente nasales. La extracción del cuerpo extraño nasofaringio, ¿por qué necesita anestesia general? Mencionan, doctorita, en la bibliografía, pero bueno, lo mejor sería con anestesia local con lidocaína. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame. Bueno, lo otro. Hay
con anestesia local, pues para que podamos meter el nasofibroscopio. Ya, metes el nasofibroscopio, pero como sea que se cuerpo extraño. Con el asa de Saint Paul, doctor. Asa de Saint Paul. Asa, no me parece. Bueno, no sé, como digo, qué bibliografía, porque eso es asa, eso sería para sacar cuerpo extraño nasal, porque te acuerdas que hemos hecho la curetita incluso con el ganchito de cabello, que se parece mucho a ese asa que estás mostrando, pero a nivel de la faringe, ahí no sirven las curetas, no sirven las asas, ahí sí tiene que ser pinza, porque son elementos punzantes, ¿ya? Y esto del beso tampoco, que sería lo que entiendo como una succión, ¿no? Entonces que le succionan la nariz a ver si sale, pero eso es cuando hay cuerpo extraño en la nariz, no en el nasofaringe. ¿Ya? Claro. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. ¿Y por qué se saca en quirófano? Porque es una zona poco accesible. Y peor aún, si el paciente es niño, no es fácil ni siquiera hacer la fibroscopía, la nasofaringoscopía, ni rígida ni flexible, porque el niño es muy inquieto, móvil, tendría que ser un niño un poco grandecito, medio colaborador, pero si no, no siempre es posible hacer el examen, y mucho menos va a ser la extracción. Entonces, por eso es que la extracción generalmente siempre es bajo anestesia general, por el acceso. Ya, hasta en el adulto. Puedo meter, digamos, el endoscopio, pero para meter mi pinza, para agarrar el cuerpo extraño y extraerlo, necesito mayor manipulación y no siempre es muy fácil tolerar, ¿ya? Entonces, por eso se hace la extracción bajo anestesia general de un cuerpo extraño en nasofaringe. Y no con asa ni cureta, y tampoco esta maniobra a nivel de nasofaringe no es útil. Muy bien, seguimos, ahora sí. Piensas entonces, Geoffrey. Perdón, regresa esa imagen. Entonces, mira, por ejemplo, este cuerpo extraño, si te das cuenta, es un poco grande y está enclavado entre la coana y la columna. Por eso es que no rueda, porque si fuera un poco más pequeño o si fuera un poco más ovalado, caería hacia la parte inferior. En cambio, como tiene un poco de ángulo, ha quedado enclavado entre la coana y la vértebra, en toda la extensión de la nasofaringe. ¿Ya? Muy bien, sigue. Bueno, en el caso de localización orofaringea va a ser la zona más frecuente de cuerpos extraños en faringe. Normalmente niños de 4 años de edad. Las localizaciones va a ser, son laterales por el velo del paladar, por los pilares, ya sea el anterior, el posterior, por la región amigdalina, pared faríngea posterior, la base de la lengua o el surco glosoepiglotico. Y bueno, por lo general se da por restos alimentarios, es lo más frecuente, que alimentos se llegan a enclavar en la orofaringe durante la fase de la deglución. Y bueno, el objeto más frecuente es las espinas de pescado, ¿no? Que se van a encontrar en mayor frecuencia, y acá podemos ver en este caso es un lapicero, ¿no? Que se ha llegado a enclavar ya también en la zona. Los síntomas, dependiendo, ¿no? Digamos, si el cuerpo extraño es muy grande, puede llegar a generar disnea porque va a llegar a obstruir esta zona. Por otro lado, puede generar hemorragias en presencia de heridas, de lesiones, porque por lo general los cuerpos extraños son puntiagudos en esta zona. Disfagia y cialorrea, ¿no? Un dolor al tragar, una mayor producción salival, ¿no? Odinofagia y otalgia. Ya, muy bien. Entonces, lo más frecuente es espinas de pescado. ¿Qué más? Y objetos puntiagudos, doctorita, o sea, lapiceros, lápices. Sobre todo porque a los niños, pues, les tienen... Ya, bueno, pero no es tan frecuente un lapicero. A ver, no lo veo en los últimos 5 años, un lapicero en la orofaringe. Pero sí se ve todos los días una espina de pescado, una cascarita del arroz, ese duro que queda enclavado en las criptas de la amígdala, los palitos del orégano, por ejemplo. Entonces, cositas que quedan ahí enganchadas. ¿Y cuál sería el lugar más frecuente de el cuerpo extraño en faringe en general? En faringe,
En faringe, en orofaringe, doctorita. Ya, y en la orofaringe, ¿en qué lugar? En los pilares, doctorita. En las amígdalas, En más las que los amígdalas. pilares, en las amígdalas palatinas. Bien, ¿y cuál es el tratamiento? A ver, sigue. Sí. Bueno, el tratamiento es básicamente utilizar laringoscopía y pinza de presión. Estas pinzas, doctorita. ¿Laringoscopio? Sí, laringoscopio, que ¿Por qué vimos laringoscopio? para tener mayor amplitud de un campo de visión, doctorita. Laringoscopio. Ujú. Eso es para mirar laringe, su nombre lo dice. No, pero- Laringo, laringeoscopio, para mirar laringe. Pero aquí estamos en orofaringe. Mm, Mira, tu propia figura, ¿qué ves ahí? Esa cosa circular ahí, ¿qué cosa es? ¿Cuál, doctorita? Eso que estás apuntando. Es el... No, no es el, la luz que El proporciona. frontoluz, El ese es frontoluz. insuficiente, y un bajalenguas y una pinza. Y ahí en tu imagen, al lado de la que estás señalando, miren, ahí se ve claramente la espinita de pescado. Con solo mirar la orofaringe, te ayudas de tu bajalenguas, puedes agarrar el cuerpo extraño, ¿sí? Como lo están haciendo. Entonces aquí laringoscopio no va, solo es orofaringoscopía. Sí. ¿Ya? Entonces, esto, oye, me has hecho un poco de enredo de las cosas, ¿ah? En nasofaringe me has hablado de cuerpo extraño en nariz, y aquí laringoscopio y pinza de Magil, eso es para cuerpo extraño en hipofaringe, no en orofaringe. Nasofaringoscopía equipado con canal de trabajo. Aquí tampoco, esto va a hipofaringe, porque mira, la orofaringe es lo más visible que tienes. Con que el paciente abra la boca ya tienes el cuerpo extraño y solo necesitas una pinza para sacarlo. ¿Ya? Entonces aquí no va ni laringoscopio ni nasofaringoscopio. Eso es para hipofaringe. ¿Cuándo se hace aquí, ya que me has puesto la maniobra de Heimlich? En caso de que esté obstruyendo la vía, doctorita. Ya, pero ¿qué más? ¿Alguna característica más? Por ejemplo, ahí, que en vez de esa espinita sea un hueso de pollo. ¿Maniobra de Heimlich sirve ahí? Depende, doctorita. Bueno, si es bueno, si está obstruyendo, si no puede respirar, pues obviamente sí, siempre se utiliza. Pero ¿por qué no podría respirar? A ver, con esa espina de pescado... No, con la espina de pescado sí. Me refiero a, digamos, un cuerpo mucho más grande. Que Ya, incluso el propio lápiz que me has mostrado hace un ratito, ¿ese te produciría disnea? ¿Ese saldría con maniobra de Heimlich? No, Perita, esos no. ¿En qué caso se usa la maniobra de Heimlich? En caso de que pues, el objeto extraño esté ocluyendo toda la... Ya, queda tarea para la próxima. ¿Me aclaras el cuerpo extraño que necesite maniobra de Heimlich y cómo se hace? Okay. Muy bien, a ver, síguenos explicando. Bueno, acá podemos ver cómo es un cuerpo extraño que está tanto ocupando lo que vendría a ser parte de la orofaringe como de la hipofaringe. Ya. ¿No? Y se ha enclavado. Bueno, en la localización hipofaringia normalmente se debe a trastornos de la deglución o a movimientos de deglución accidental. Bueno, entre los elementos que se pueden encontrar o los cuerpos extraños está prótesis dentales, impartibles, como lo vimos en la anterior imagen, monedas y juguetes. Las localizaciones preferentemente son lo que vendría a ser la región, bueno, por donde está el relieve cricoideo, también por la parte de los senos piriformes y por la pared posterior, en este caso de la hipofaringe. Y bueno, pueden llegar a migrar, como ya se mencionó que es un tubo, pueden llegar a migrar incluso hacia lo que vendría a ser el esfínter esofágico superior. Bueno, los síntomas tenemos odinofagia, cialorrea, odinodisfagia, hemorragias en caso pues generen heridas o que lleguen a penetrar,
disfonía también, disnea, por el mismo hecho de que pues van a estar, pueden llegar a generar inflamación, infecciones y puede inflamarse lo que vendría a ser las membranas de las cuerdas bucales. Ahora, en el examen físico hay que buscar signos de complicación local, sobre todo infecciones, ¿no? Podemos utilizar la laringoscopía indirecta, que bueno, es con el espejillo, en este caso. Las complicaciones que se pueden dar dependen, ¿no? Tanto de que pueda afectar también la orofaringe, como lo vimos en la radiografía, o de la edad del paciente, la demora terapéutica y la naturaleza del objeto, ¿no? Mientras más afilado puede generar más lesiones, más hemorragia. Y bueno, las infecciones, que son la mayoría de las complicaciones. Y el tratamiento, al igual que en objetos extraños en nasofaringe, es extracción del cuerpo bajo anestesia general. En este caso podemos utilizar laringoscopio o hipofaringoscopio rígido, ¿no? Y básicamente a poner al paciente en una posición de hiperextensión del cuello en este caso. Ahora, también tratamiento antibiótico en caso de infecciones y si han generado una gran lesión, bueno, una gran herida, pues sutura. Acá podemos ver un video de un cuerpo extraño. Acá tenemos el epiglotis, la glotis, las cuerdas vocales. Por acá estaría el surco interaritenoideo. Y por otro lado, como les dije, que también en hipofaringe una de las cosas más frecuentes era prótesis dentales. Tenemos acá en este otro video en otra imagen, donde podemos ver cómo el objeto extraño está alojado justo cerca de lo que vendría a ser el reborde, el relieve cricoideo, ¿no? Y acá podemos ver igual la fosa interaritenoidea, la epiglotis, y vamos a ver cómo se procede a la extracción con pinzas. Entonces, ¿se dan cuenta? Son cosas que tienen punta o son rígidas y que quedan enclavadas de alguna forma en la hipofaringe. Y el laringoscopio. Aquí sí se usa el laringoscopio rígido, ¿no? Para poder sacar el cuerpo extraño. Sí. Y bueno, doctorita, entonces voy a revisar eso de Heimlich y también, lamentablemente la bibliografía no me ayudó mucho, porque sí mencionaban esas cosas y ahora que usted lo explica, pues no tiene mucho que ver, casi nada. Ya, eso, a ver, revísalo mejor, ¿eh? Porque me están... Ya, bueno, voy a revisar yo también esa bibliografía. Muy bien. Sí, a ver, entonces seguimos con quién nos toca. Yo, doctora, Quispe Bazán Andrea, faringitis aguda. Ya, adelante, Andrea. Ya, doctora, voy a compartir pantalla. Ya, doctora, ¿se ve? Ya. Vamos a hablar acerca primero de la faringe, hacer un recuerdo anatómico, aunque ya lo han hablado, vamos a profundizar tal vez un poquito más. Ya sabemos que la faringe es un conducto que se encuentra situado anteriormente a la columna vertebral y posteriormente a las fosas nasales, a la cavidad bucal y a la laringe, ¿no? Y esto va a continuar hacia abajo con lo que es el esófago. Ahora, tiene una longitud aproximada de 13 a 16 centímetros y va a tener un diámetro transversal que va a variar alrededor de 4 centímetros a nivel de los cuerdos mayores del hueso hioides, y esto va a ir disminuyendo a no más de 2 centímetros en la extremidad inferior.
Ahora, en cuanto a las funciones, ya sabemos que tiene una función de conducción de aire y, bueno, esto va a actuar, ¿no?, para permitir el paso de aire, sea de nariz o boca, sea la tráquea y los pulmones. La conducción de los alimentos, ya que este también va a ser un pasaje para que los alimentos, los líquidos puedan moverse desde la boca hacia el esófago y durante el proceso de deglución, ¿no? Y también la producción de sonidos, que va a formar parte del tracto vocal, contribuyendo a lo que es la modulación, la resonancia de los sonidos producidos por las cuerdas vocales. Y también, que bueno, en este tema es importante, es la protección inmunológica, ¿no? Ya que va a contener tejido linfoide que va a ayudar en la protección del cuerpo contra microorganismos patógenos. Y bueno, este tejido básicamente lo que va a hacer es ayudar a identificar y combatir lo que son las infecciones. Ahora, un poquito de la estructura faríngea, la mucosa, sabemos que esta va a variar, ¿no? En la rinofaringe, la mucosa va a ser similar a la de las vías respiratorias, con células cilíndricas ciliadas que van a ayudar a atrapar las partículas y también lo que facilita, ¿no?, lo que es la respiración. Y en caso de la orofaringe y la hipofaringe, en estas regiones la mucosa es más parecida a la cavidad oral. Está compuesta por células pavimentosas y estratificadas que van a estar adaptadas para resistir el roce, la abrasión y todo lo que va a incluir el proceso de deglución. En cuanto a los elementos linfoides, en este caso vamos a tener las amígdalas, sea amígdalas faríngeas, palatinas, linguales, que van a ser masas de tejido linfoide encargada de la defensa inmunológica, lo que va a proteger a la faringe contra infecciones. Esto lo vamos a explicar mejor más adelante en unas 2 diapositivas. En cuanto a los músculos, se van a dividir en constrictores y elevadores. Los constrictores básicamente van a ayudar a propulsar los alimentos hacia el esófago durante la deglución, mientras que los elevadores van a participar en lo que es la fonación, el cierre de la faringe durante la deglución para evitar el paso del alimento a las vías respiratorias. Y por último, la adventicia, ¿no?, que va a ser la capa más externa y en este caso va a proporcionar un soporte estructural y una protección a los tejidos subyacentes. Ahora, un poquito de lo que es la irrigación para tener idea. La arteria principal que irriga la faringe va a ser la arteria faringe ascendente, que, bueno, va a nacer desde es una colateral de la arteria carótida, ¿no? Podemos ver acá en la imagen. Acá, ¿no? Va a ser una colateral de la arteria carótida, externa en este caso, y se va a encargar de irrigar lo que es la pared lateral y posterior de la faringe. También va a estar irrigado por la arteria vidiana y también de manera accesoria ya va a entrar lo que es la arteria tiroidea inferior, superior. Acá vemos a la arteria lingual y también la arteria facial. Y en cuanto a la inervación, vamos a tener la participación del nervio glosofaringeo, que va a proporcionar una inervación sensorial y motora a la parte posterior de la faringe, y esta va a estar involucrada en el reflejo de deglución. En cuanto al nervio vago, este nervio va a suministrar, se podría decir, la inervación sensorial a la faringe, ¿no? Y eso también va a ser importante para la función de deglución. Y también considerar los nervios faringeos, que, bueno, son provenientes de las raíces cervicales del plexo cervical, y van a proporcionar lo que es una inervación motora a los músculos de la faringe. Ahora, yo ya les había hablado de esto, ¿no?, su importancia de tejido linfático. Bueno, para esto tenemos que saber que el anillo de Waldeyer es un conjunto de tejido linfático que va a estar alrededor de la nariz, de la boca, como vemos acá, ¿no? También esto va a constituir, se podría decir, la primera línea de defensa del cuerpo. Ahora, las amígdalas de este anillo van a detectar y combatir los microbios y sustancias extrañas, que básicamente va a hacer que se active la respuesta inmune, estimulando la producción de anticuerpos para prevenir las infecciones. Y esta va a estar compuesta por la amígdala faríngea, que, bueno, se le conoce como adenoides, ¿no? Se encuentra en la parte posterior de la nasofaringe. Las amígdalas palatinas, que creo que es la que más podemos observar, que son amígdalas que están ubicadas a ambos lados de la garganta, ¿no?, en la parte posterior de la boca. Las amígdalas tubáricas, que están ubicadas cerca de las trompas de Eustaquio de la faringe, y también lo que es la amígdala lingual, ¿no?, que la vemos por acá, en esta parte de acá, que, bueno, está en la parte de la lengua, cerca a la base. Y, bueno, considerar también lo que son los cordones linfáticos posteriores faringeos, que, bueno, esto es como que un tejido linfoide que está ubicado en la parte posterior de la faringe, que va a formar parte de este anillo de Waldeyer y va a contribuir también a la protección inmunológica de esta región, ¿no?
Ahora, hablando un poquito de la inflamación de faringe antes de pasar en tema en sí de la faringitis aguda, bueno, la inflamación de la faringe puede tener diversas causas, ¿no? Podemos clasificarlas por su localización, ya que estas pueden tener lesiones superficiales que van a afectar únicamente a la mucosa y el tejido linfoepitelial. También puede ser en la submucosa o profundas, que afecta a las capas musculares y adventicias de la faringe, y también circunscritas, ¿no? Que eso quiere decir que se va a limitar a una zona específica de la faringe, por ejemplo, si afecta a las amígdalas, ¿no? Una amigdalitis. Y también difusas, que van a afectar a toda la faringe, por ejemplo, una faringitis, ¿no? Y también se puede clasificar por su evolución. Estas pueden ser agudas, que van a ser de inicio repentino y una duración limitada. También las recurrentes, ¿no? Que, bueno, como su nombre lo dice, se va a repetir a intervalos regulares o irregulares. Y también la crónica, que esta ya va a ser de una duración y evolución gradual, ¿no? Larga también se podría decir. Y también se puede clasificar por etiología. Ya puede ser infecciosas, que van a estar causadas por microorganismos patógenos, ya sea bacterias, virus, y también químicas, ¿no? Que esto es debido a la exposición de agentes irritantes, como químicos o como el humo, productos químicos, y también traumáticos, ¿no? Tenemos que considerar por lesiones físicas de la faringe, como golpes o quemaduras. Ahora, si hablamos en sí de la faringitis aguda, esta se va a caracterizar por ser un proceso inflamatorio difuso de la mucosa faríngea, y cuando hablamos de faringitis podemos dividirla en dos tipos, la aguda y la crónica. La faringitis aguda vamos a decir que es como un invitado no deseado que viene de visita pero se va rápidamente, y por lo general va a durar eso alrededor de 10 días y va a desaparecer por sí sola o con un poco de ayuda de medicamentos simples y descanso adecuado. En cambio, la faringitis crónica es como un huésped así como que persistente, que se queda más tiempo que el que debería, y en esta versión de la faringitis crónica va a persistir por más de 2 semanas y también como que pareciera ignorar cualquier intento de despedirla, ¿no? Con tratamientos normales que van a funcionar con la faringitis aguda. En cuanto a la patogenia, esta puede ser desencadenada por varios factores, como el frío, la humedad, un ambiente seco y el estrés. Y bueno, la infección puede ocurrir por la entrada directa de agentes patógenos a través de las gotitas respiratorias, ¿no? El flut que le decimos, también por objetos contaminados o alimentos, y también puede estar relacionada con infecciones bacterianas vecinas, ¿no? Como en la cavidad oral o por obstrucciones de las criptas amigdalinas, ya que eso va a propiciar como que un ambiente un ambiente donde las bacterias se sientan cómodas, por decirlo así, ¿no? Ahora, en casos recurrentes, sí tenemos que pensar también nosotros que la función inmunológica del paciente está comprometida y puede hacer, ¿no?, que esta persona sea más susceptible a una faringitis. Bueno, el cuadro más frecuente, en este caso se llama faringitis catarral aguda y suele estar ocasionada por virus. Dentro de estos virus vamos a tener al rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenzae y parainfluenzae. Y en menor proporción va a estar causada por bacterias, ¿no? Como el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estafilococos, neumococos, también vamos a considerar hongos, levaduras o por una acción térmica, ¿no? Alimentos calientes o vapores o cáusticos. Ahora, los virus van a ser el agente etiológico más frecuente, ¿no? Eso es bastante importante. Esto va a cursar también con brotes epidémicos, y entre los virus que vamos a destacar por orden de frecuencia vamos a tener al rinovirus y coronavirus. Estos dos van a ser los más frecuentes y se van a acompañar por lesiones cutáneas, ¿no? Creo que también hemos visto eso en coronavirus. El adenovirus, bueno, va a afectar básicamente a niños de 3 y 6 años, y esto va a tener una típica afectación en las conjuntivas, va a haber adenopatías y fiebre. El virus de la influenza, creo que ya la conocemos, está acompañado con mialgia, cefalea, es un cuadro típico gripal. El Coxsackie es enfermedad de mano, boca, pie, ¿no? Y en caso del herpes virus se va a caracterizar por unos enantemas que, bueno, básicamente son estos de acá. Y hay que destacar una cosa, en el VIH tenemos que tener en cuenta que la primoinfección se va a desencadenar con un cuadro de faringitis inespecífica, incluso casi ya en el 70% de los pacientes. En cuanto a las faringitis bacterianas, van a representar aproximadamente el 30%. Hay que recordar que la causa principal son virus, y el agente más frecuente, se podría decir, es el Streptococcus pyogenes, que es responsable de la mitad de los cuadros bacterianos, y la importancia de esta radica en la posibilidad de producir complicaciones, ¿no? Tanto supuradas como no supuradas.
Y también tenemos al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se va a dar entre niños de 5 a 15 años y también es importante por las secuelas, ¿no? Habremos escuchado ya sobre la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocócica y, bueno, vamos a tener la presencia de la escarlatina, como vemos en la imagen. En caso de una faringitis fúngica, vamos a tener en cuenta la Candida albicans, que se va a caracterizar por un dolor faríngeo, también un dolor oral, una sensación de quemadura, va a mencionar el paciente, ¿no? Y también esto que es característico, que creo que ya lo hemos visto, ojalá que hayamos visto todos, las placas blanquecinas, ¿no? Y también lo que va a ser la mucosa eritematosa. Ahora, mire, en cuanto a la clínica, esto va a depender del agente causal. Del agente causal también tenemos que tener en cuenta la inmunidad del paciente, si hay algún agente externo como si consume alcohol o fuma o factores alérgicos, si es que incluso respira por la boca constantemente, si hay carencias nutricionales. Y bueno, en este cuadrito podemos ver una diferencia, ¿no? De la vírica y la bacteriana. En la vírica puede aparecer en cualquier edad y en niños es más frecuente en menores de 3 años, sin embargo en la bacteriana es más frecuente de los niños de 3 a 15 años de edad. El comienzo también que es importante porque esto nos va a ayudar en la anamnesis del paciente, ¿no? Si ha sido gradual o ha sido de inicio brusco, si ha tenido fiebre, podemos tal vez diferenciarlo, porque en la vírica la fiebre se dice que va a ser moderada, pero sin embargo en la bacteriana la fiebre va a ser muy alta. El dolor de garganta también en la vírica va a ser moderado, sin embargo en la bacteriana va a ser alta. Los ganglios, y bueno, para esto hay una clasificación, la clasificación de Centor, que lo voy a mencionar más adelante, que nos va a ayudar también a diferenciar un poco esto, ¿no? En la exploración, ya sabemos el bajalenguas para explorar al paciente y eso, lo que vamos a ver va a ser una faringe que va a estar tumefacta, enrojecida, va a estar brillante y bueno, posteriormente puede tener también las secreciones que van a tapizar la faringe, la hipertrofia de folículos linfoides y también puede aparecer adenopatías laterocervicales, un edema de úvula, y también eso, ¿no? La otitis también se dice. Ahora, para el diagnóstico, ya les había dicho, fundamental la historia clínica. Ahí tenemos que el paciente nos cuente cómo ha empezado, qué es lo que siente, si ha tenido fiebre o no, cómo ha sido, si ha tenido cuántos grados de fiebre y la exploración del paciente, ¿no? Para ver lo anterior. Ahora, también necesitamos un hemograma, ¿por qué? Porque si hay presencia de leucocitosis, o sea, el número de glóbulos blancos está elevado, va a sugerir una respuesta del sistema inmunológico a la infección que está presente en la faringe. También la velocidad de sedimentación globular y el PCR que nos va a indicar la presencia de inflamación, ¿no? En caso de la faringitis, que esté aumentado es consecuencia de la respuesta inflamatoria por la infección. También los anticuerpos antiestreptococo beta hemolítico, si estos están aumentados, significa que hay una infección reciente o pasada por este agente. Y bueno, es conveniente realizar un frotis faríngeo para obtener antibiograma y realizar un tratamiento específico si se sospechara de origen bacteriano, pero para esto es lo que les dije, ¿no? Esta escala de acá, que bueno, ya sabemos que la mayoría de las faringitis agudas es causada por virus, pero si nosotros queremos realizar tal vez un diagnóstico diferencial para dar un adecuado tratamiento con antibióticos y también justificar el uso de un antibiograma, ¿no? De solicitar un antibiograma, podemos usar esta escala, ¿no? Acá vemos los parámetros que cuentan fiebre, ausencia de tos, adenopatías, bueno, esto y también la edad. Ahora, si nosotros, digamos, tenemos menos de 2 parámetros, no estaría indicado el tratamiento antibiótico. Si es que tenemos de 2 a 3 parámetros, sí podríamos solicitar 2 a 3 puntos, sí podríamos solicitar el estudio microbiológico para confirmar la infección y también iniciar el tratamiento si el paciente se complica, ¿no? Y si es mayor a 4 puntos, ahí sí ya debemos utilizar los antibióticos, ya que hay una alta probabilidad de infección bacteriana. Y bueno, para el tratamiento, la faringitis aguda, como ya les había dicho, se suele autolimitar, ¿no? Lo que significa que el cuerpo va a combatirla por sí sola en unos días y durante este tiempo lo que es importante sí es proporcionar un adecuado soporte hídrico al paciente, que también esté bien alimentado para mantener al paciente, ¿no? Nutrido, hidratado y también sí la recomendación de un reposo relativo para permitir que el cuerpo se recupere. Ahora, lo que sí vamos a tratar son los síntomas, ¿no? Como fiebre, dolor, se puede aliviar con antipiréticos,
antibióticos, analgésicos como el paracetamol o también AINES. Ahora, en casos que haya cuadros muy severos de inflamación, se podría utilizar, leí que corticoides para reducir la inflamación y también mejorar los síntomas. Y si hay la sospecha de origen bacteriano, ya les había dicho el antibiograma y todo eso, ¿no? Pero para eso, antes de eso, un antibiótico empírico, ¿no? Y posteriormente ya lo vamos a ajustar a los resultados de antibiograma. Y bueno, como primera elección se va a utilizar la penicilina y vamos a dejar a los betalactámicos para fallos en el tratamiento. Y también se dice en la bibliografía que escogí que en caso de que haya alergia se puede utilizar eritromicina. Y eso sería todo, doctora. Muy bien. Bien, bueno, ya se ha mencionado y ya faringitis más localizadas, bueno, ya lo van a tocar vuestros compañeros, ¿no? Muy bien, entonces, a ver qué hora es. Bien, vamos a tocar algunos temas que han quedado pendientes del capítulo de nariz, porque ya en la próxima vamos a tener nuestro examen de capítulo de nariz. Pantalla completa. Muy bien, ¿se ve mi pantalla, chicos? Sí, doctorita, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito, ya lo hemos hablado en varios temas, como complicación, por ejemplo, la perforación septal, ¿no? Su nombre dice perforación, un orificio que se hace en una pared, en este caso, que sería el tabique. Entonces, es una perforación a nivel del septum nasal. Como ven aquí en la figura, podría ser puramente cartilaginosa, que es lo más común, pero en algunos casos traumáticos puede darse hasta la parte ósea. Entonces ya hemos visto hasta el cansancio la anatomía del septum nasal, ¿no? Es el hueso vómer atrás, que es el que hace el límite con la nasofaringe. Adelante y arriba la lámina perpendicular del etmoides y adelante la parte del esqueleto cartilaginoso del septum, que es el cartílago cuadrangular, que como lo ven es un alto porcentaje del tabique nasal y miren su forma, pues le da el nombre, ¿no? Cartílago cuadrangular. A ver, entonces ya saben, está cubierta de mucosa de cilíndrica ciliada, que es la mucosa respiratoria pseudoestratificada por ambos lados. Entonces, las causas de esta perforación, ya lo hemos visto varias de las causas en los temas que se han ido exponiendo. Una de las más frecuentes, las traumáticas, ¿no? Que pueden ser traumas externos o traumas por iatrogenia, como en las cirugías de la rinoseptoplastía, las cauterizaciones, sobre todo las cauterizaciones cuando se hace por epistaxis, tener mucho cuidado de no cauterizar al mismo nivel la mucosa de un lado con la del otro, porque si quedan los dos lados lacerados, va a quedar el cartílago expuesto y ahí es cuando se produce la perforación. Entonces, siempre hacerlo unilateralmente la cauterización y más si es que es a nivel del mismo lado. La presión del tapón puede ser también cuando podría ser demasiado elevado, pero bueno, en casos muy grandes hemos hecho taponamientos muy presionados y la mucosa suele resistir, ¿no? Y hemos visto también que cuerpos extraños, tipo la pila de reloj, tipo, ¿qué le dicen? Botón, por los elementos químicos que tiene, puede producir una perforación, ¿no? Y el absceso septal, que también ya lo hemos tocado. Otras causas inflamatorias, ya lo hemos visto, entre ellas la sarcoidosis, dermatitis, lupus, artritis, enfermedad de Wegener, algunas vasculitis. Infecciosas también ya hemos visto sífilis, tuberculosis, fiebre tifoidea, rinoescleroma, difteria. En las neoplasias, carcinoma, linfomas, granulomas,
papilomas invertidos. Entre los agentes químicos, esto es importante tener la cocaína, ¿no? La cocaína es una de las causas más frecuentes en los drogadictos con cocaína, que puede producir perforación septal. Y aquí. Y muchas veces, cuando están expuestos a esos polvillos de cemento, de vidrio, de algunas cosas que podrían resecar y hacer gran vasoconstricción a nivel de la mucosa. Y entre las infecciosas, más que infecciosas serían parasitarias, estaría pues la leishmaniasis, que como hemos visto en nuestro medio es una de las causas más frecuentes de perforación septal y de caída de la alteración del esqueleto cartilaginoso de la nariz. Bien, ya es lo mismo que hemos visto hace un momento. ¿Cómo se produce esta perforación? Ya lo hemos dicho muchas veces también, de que el cartílago sobre todo está irrigado por la mucosa. Entonces, si esa mucosa por alguna razón pierde vascularización, como en el caso de la cocaína por el alto grado de vasoconstricción que produce, que podría necrosarse, o las otras enfermedades que hemos visto que producen necrosis y destrucción de los tejidos, podrían producir esta perforación, ¿no? Y por supuesto, en esa zona que está perforada, el borde se va a cicatrizar y va a quedar un tejido cicatrizal sin una mucosa, sin cilios. Entonces, en esta perforación se van a juntar costras y al desprenderse pueden causar hemorragia, y estas costras pues van a producir la formación, mejor dicho, el volumen de la costra va a producir obstrucción nasal, ¿no? Entonces, la obstrucción nasal propiamente por la perforación no es, sino por las costras que se forman alrededor de esta perforación. Otra cosa, muy parecido a lo que ya había hablado vuestro compañero cuando hizo rinitis atrófica, el flujo del aire normal, pues entra por la narina, va por la cabeza del cornete inferior y ahí se horizontaliza, por decir así, para pasar hacia la rinofaringe, ¿no? Entonces es un flujo laminar, pero cuando hay una comunicación aquí en el septum, entonces este flujo se hace turbulento porque pasa de un lado al otro y va haciendo un flujo turbulento. Entonces esto da sensación muchas veces de obstrucción también. Entonces las manifestaciones clínicas, sensación de obstrucción nasal, en algunos casos coexiste la desviación septal con la perforación o con la redundancia de la mucosa en casos de la leishmaniasis, por ejemplo. Puede dar las costras que acabamos de mencionar, epistaxis y un asunto muy importante, el silbido. Cuando la perforación es muy pequeñita, cuando la perforación es puntiforme, entonces el flujo del aire que se hace turbulento a ese nivel produce ese sonido de silbido. Como, a ver, para ver si están atentos, ¿quién vamos a llamar? Oliver Tapia. Oliver. No está. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí. Ya. A ver, ¿dónde está? ¿Quién me ha contestado? ¿Quién me acaba de hablar? Yo, doctorita. Franco, muy bien. Franco, ¿cómo se hace el silbido? A ver, ustedes los muchachos que saben silbar. Es algo así. Gerson silba mejor, doctorita. Ya, pero a ver, descríbeme el gesto y si prendes tu cámara sería mucho mejor, así vemos cómo lo haces. Lo puedo escribir, doctorita, es que estoy con pijama. Perdón. Hay dos formas de hacerlo. Una es haciendo los labios, dándole una forma
a ver, como de una flauta, si se puede decir así, y soplas y haces que el aire suene, porque como que pasa por los costados y se afina y sale. Y el otro es, si más no me equivoco, con los dientes, y soplas y generas un orificio pequeño por el cual el aire pasa, y de modo, como es algo, una superficie pequeña, el aire rosa, y por eso es que genera en este caso lo que es el sonido. Ya, perfecto. Justamente es eso, es el pasaje de aire a través de un orificio pequeño y a un flujo importante, que es lo que causa el silbido, como lo hacen ustedes con la boca cuando silban, o, por ejemplo, en los sibilantes, en caso del asma, ¿no? Que los bronquios se edematizan, se estenosan, entonces el flujo del aire por una cavidad estrecha produce silbido. Entonces, igualmente en la perforación septal, cuando la perforación es muy pequeñita, produce silbido. Entonces, en cada momento respiratorio la nariz está silbando, ¿no? Porque la perforación es pequeña. Cuando la perforación ya es grande, como la ven aquí, entonces ya no silba. Lo que sí más bien predispone a la formación de costras y a la tendencia a epistaxis, porque ahí también se hacen pequeños acúmulos de esos capilares que normalmente debieran haber. Entonces, esa suele ser la signosintomatología. Y bien, y el diagnóstico básicamente es ver, cuando ustedes hacen la rinoscopía, ven este orificio a nivel del septum, o muchas veces, como ya lo hemos visto en clase, ven el reflejo, o pueden corroborar poniendo un hisopo, un algodón en la nariz, de que hay comunicación de una fosa con la otra, ¿no? Entonces, como ven aquí en las figuras. Entonces, el diagnóstico es básicamente ver la perforación, ver el tamaño, por alguna razón, por cierto, no por la perforación van a pedir tomografía, pero por otras razones que pudieran pedir, se evidencia también aquí la perforación del septum nasal y por supuesto endoscópico. Entonces ahí en los bordes de la perforación, miren, se hacen muchas veces pequeños granulomas de ahí de donde se producen los sangrados nasales. Y también dependiendo del tamaño de la perforación, pues va a producir la caída de la punta o del tercio anterior de la nariz y va a producir la deformidad, ¿no? De la punta caída o la nariz sencilla de montar. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Tratar de cerrar esa perforación con colgajos. Miren como aquí ven, se trata de rotar la mucosa y suturarla, incluso poner un injerto cartilaginoso al medio para que pueda dar sostén y dar cierre a esta mucosa. Por cierto, esto que lo ven aquí en la figura es tan facilito, en la práctica no es tan fácil de hacerlo. Y dependiendo del tamaño, si la perforación es muy grande, realmente ni siquiera muchas veces se puede lograr rotar la mucosa o obtener un colgajo para poder rotar esa mucosa y cerrar esa perforación. Entonces, cuando la perforación es muy grande, no siempre es posible hacer el cierre o el pronóstico es no muy bueno y más bien podríamos ampliar la perforación. Entonces, el tratamiento básicamente evitar las costras, un poco de limpieza, no mucha manipulación y si fuera posible tratar de cerrar la perforación, ¿no? Si no, básicamente sus lavados nasales. Muy bien, a ver, otro tema que también es muy común y lo hemos visto estos días en la práctica, por ejemplo, es la vestibulitis nasal. Vestíbulo, ya saben, es la parte anterior de cualquier cosa, en este caso de la nariz. Es la entrada, donde están ahí los pelitos de la nariz, ese es el vestíbulo nasal. Y que se inflama, y por cierto, esta parte del vestíbulo, así como tiene pelitos, es también piel, la misma piel normal del resto del cuerpo. Entonces,
es muy susceptible a hacer forúnculos, igual que lo pueden hacer en el resto de la cara, en el resto de la piel, y igual se afecta por diferentes lesiones, infecciones de la piel. Entonces, lo más común causa para producir esta vestibulitis es la manipulación, pues que la gente se anda sacando los vellitos, que se anda metiendo los dedos ahí en la nariz, y manipulando, o muchas veces el uso de algunas cosas, ¿no? Que esto que se mete en piercings, o cuando hay abuso de las cánulas de la sonda de oxígeno, o como ven aquí el uso de los inhaladores también, podría predisponer a la formación de una vestibulitis, o sea, un proceso infeccioso a nivel de la nariz. Como bien ven aquí, hay edema, congestión de la piel del vestíbulo, porque esta zona es básicamente piel. Puede haber costras, incluso costras mielicéricas del estafilococo, que es el que más comúnmente afecta, porque esta zona, recuerden, es piel. La piel se ve afectada más por el estafilococo, y esto puede irse extendiendo al resto de la nariz y puede hacer una celulitis, ¿no? Una celulitis nasal que puede extenderse e incluso complicarse. Recuerden que esa zona se llama el triángulo de la muerte, ¿no? Porque el drenaje vascular y linfático tiene poco, que decir, límite, poca válvula, y puede ir directamente al cerebro y complicarse. Entonces, el tratamiento importante: evitar la manipulación, limpiar la zona, lavar las costras, hacer una limpieza de esas heridas, y por supuesto el tratamiento antibiótico para combatir el germen que está produciendo la vestibulitis, ¿no? El forúnculo es lo mismo, pero a nivel más localizado. Es como un punto, un famoso acné que le llaman, pero localizado en un solo sitio, que podría también diseminarse a toda la zona del vestíbulo, y después también hacer una celulitis a nivel de toda la nariz. Entonces, los factores predisponentes siempre son generalmente la manipulación de la nariz, tratar de sacar los vellos y, bueno, exceso de manipulación de la nariz. A ver, ¿qué más? En cuanto ya hemos visto la sinusitis también, aclarar algunas cosas de repente. Hemos, enfatizado más en la sinusitis aguda. Ahora, la sinusitis aguda, y el término más correcto sería rinosinusitis, ¿no? Porque ya saben que el epitelio es el mismo de la nariz y de los senos paranasales. Entonces, casi nunca está afectado puramente la nariz. Por la continuidad y por el tipo de epitelio, generalmente se afecta todos los senos también. Y claro, en mayor o menor grado podría ser uno o varios senos paranasales los que son afectados, ¿no? Ahora, como ven aquí en la figura, y ya lo hemos hablado cuando hemos hecho anatomía, estos senos, estas cavidades óseas cubiertas de mucosa, tienen un orificio de drenaje hacia la nariz. Generalmente lo hacen por el meato medio o el meato superior. Entonces, estos pequeños orificios u ostiums de drenaje de los senos paranasales, por el propio proceso infeccioso, podrían edematizarse y causar la obstrucción del seno y producir pues el acúmulo de secreciones que se pueden sobreinfectar, o los que ya están sobreinfectados quedar acumulados ahí. Entonces, en la fisiopatología, el aspecto más importante es la obstrucción de los ostiums de drenaje de los senos maxilares. Esta obstrucción causa acúmulo de secreciones, causa la alteración de la función de las células ciliadas, y por supuesto altera la densidad del moco, el flujo de aire, porque normalmente a estos senos debiera entrar aire y salir moco, pero al cerrarse el ostium, entonces predispone a este acúmulo de secreciones y a la persistencia o sobreinfección del proceso
Entonces, las vías de infección de los senos paranasales generalmente es por vía rinógena, ¿no? A través de la nariz. Y en algunos casos, sobre todo a nivel de los senos maxilares, como ya lo hemos dicho cuando hemos hecho anatomía, aquí el piso de los senos maxilares está muy en relación a los dientes. Entonces, procesos odontógenos pueden causar procesos infecciosos también a nivel de los senos, sobre todo maxilares. Entonces, en la fisiopatología, recordar que la indemnidad del complejo osteomeatal, este ostium que acabamos de hablar, el transporte mucociliar y la cantidad y calidad de las secreciones son los que predisponen a la infección de los senos paranasales. En cuanto a bacterias, los más comunes de bacterias son el neumococo, hemófilus, estafilococo piógenes, morraxella catarralis. Entre los anaerobios, los bacteroides, las fusobacterias, y también existen infecciones, sobre todo en las crónicas, las micóticas, ¿no? El Aspergillus, bueno, ahorita voy a recordar. Entonces, las sinusitis es una de las enfermedades que tiene mayor prevalencia a nivel mundial, más en jóvenes y personas de mediana edad, y pueden deberse a diferentes causas esta obstrucción de los ostiums. Una de ellas por el propio proceso infeccioso, que el edema obstruye el ostium de drenaje. Otro, como ven aquí, los pólipos o procesos tumorales que igualmente obstruyen el ostium de drenaje. Procesos alérgicos, porque en la alergia también hay edema de la mucosa. Recuerden ustedes que la manifestación principal al examen físico de la rinitis alérgica es el edema de la mucosa, ¿cierto? Por eso los cornetes se ven edematosos, grandes, y es lo que obstruye. Entonces, alergias también pueden predisponer a sinusitis. Fibrosis quística, recuerden que la fibrosis quística lo que hace es alterar los cilios del todo el tracto respiratorio. Entonces, ese también es un predisponente para que haya acúmulo de secreciones. El proceso inflamatorio, acabamos de decir, la bibliografía refiere el reflujo gastroesofágico como alguna causa, pero bueno, más a nivel faringio diría yo, pero la bibliografía lo refiere. La exposición al tabaco, los fumadores. El tabaco es un elemento que produce parálisis de la función de los cilios. Se dice que un cigarrillo paraliza la función de un cilio durante 24 horas. Entonces, por eso es que los fumadores tienen mayor predisposición a tener procesos rinosinusales. Las disquinesias ciliares en relación a la fibrosis quística, esa es una alteración prácticamente congénita, ¿no? Y también algunas alteraciones en cuanto a el pH de la mucosa nasal, como suele ocurrir con mayor frecuencia en el caso de la diabetes, por ejemplo, el hipotiroidismo también. Las actividades acuáticas, ¿por qué? Porque al bucear entra agua a la nariz y a los senos paranasales, y el agua no siempre está totalmente estéril, o dependiendo de las características de ese agua y del pH de ese agua, también pueden predisponer a tener esta rinosinusitis. Rinosinusitis medicamentosa, básicamente el uso y abuso de los vasoconstrictores, porque alteran la función de los cilios, y a veces también el abuso, sobre todo de los antihistamínicos. Yo no sé por qué a la gente le gusta tanto usar, ante cualquier molestia se toma sus antihistamínicos. El antihistamínico, como parte de su función antihistamina, hace que las secreciones se resecan. Por eso es que cuando estamos con gripe y nos tomamos nuestro paracetamol antigripal que tiene antihistamínico, se seca el moco. Entonces, esa resequedad abundante del moco
y ese acúmulo, ese emposamiento del moco va a predisponer a la sobreinfección. Por eso cuando estamos con un proceso viral respiratorio, tampoco no conviene el abuso de los famosos antigripales, ¿no? ¿Por qué? Porque ocasionan eso. Tienen pseudoefedrina, que es un vasoconstrictor, tienen antihistamínicos que resecan las mucosas y esta combinación hace que haya mayor tendencia a acumularse los mocos. Entonces, en un proceso respiratorio viral, genial, se descongestiona la nariz, pero si abusan de eso, a los 7 días están con un proceso sobreagregado infeccioso sinusal. La poliposis, por supuesto, por aspecto mecánico, que el pólipo obstruye los ostium de drenaje de los senos. En el caso de la hipertrofia adenoidea o de procesos infecciosos adenoideos igual, por contigüidad pueden infectar los senos o por obstrucción. Recuerden, cuando hay hipertrofia va a obstruir la coana y también va a haber tendencia a acúmulo de las secreciones. Cuando hay crecimiento de los cornetes, igual pueden obstruir el meato medio y el ostium de drenaje de los senos. Y la desviación septal y la concha bullosa también pueden predisponer de alguna manera porque obstruyen un ostium, y en el otro lado, generalmente cuando hay desviaciones de septum, el flujo de aire es mucho mayor y puede resecar los ostium de drenaje y también haber mayor tendencia a sinusitis y estas crónicas. Bueno, esto es prácticamente lo mismo que estamos mencionando, causas por las que se produce una rinosinusitis crónica. Entonces, la manifestación va a estar dada por congestión u obstrucción nasal por la presencia de secreciones. Esta secreción abundante puede salir por la parte anterior o haber rinorrea posterior. Por ese acúmulo de secreciones va a haber dolor a la presión de lo que ya hemos mencionado, los puntos de los senos paranasales, y también dependiendo del edema y de la cantidad de secreciones puede haber hiposmia o anosmia. En algún caso puede dar dolor de oído porque igualmente esas secreciones, si están yendo hacia la parte posterior, recuerden que ahí está la entrada de la trompa de Eustaquio y puede producir también opresión, congestión o cierre de la trompa de Eustaquio. Puede dar halitosis por el mismo proceso infeccioso de la nariz, mareos. En algún caso lo dicen los pacientes, pero más es una sensación gravativa, ¿no? Que el paciente dice que cuando me agacho algo se me quiere caer, porque efectivamente son las secreciones que se están movilizando en los senos. En los casos agudos suele haber fiebre, en los casos crónicos generalmente más bien ya no suele haber fiebre. Y como tenemos varios senos, no tenemos los senos maxilares, etmoidales, frontal, esfenoidal, las manifestaciones pueden variar un poco, ¿cierto? En los senos maxilares, por ejemplo, duele más la zona aquí malar anterior y la rinorrea mucopurulenta más es fácil de evidenciar a nivel de los meatos medios muchas veces, y como si es que se asocia con problema dental, generalmente puede ser unilateral y con un olor más fétido por el tipo de germen que lo produce. La sinusitis etmoidal también ya hemos hablado que es aquí el dolor, el paciente lo manifiesta más entre los ojos, una sensación de opresión. También podemos ver secreción a nivel del meato medio, y recuerden ustedes que la sinusitis etmoidal en los niños sobre todo puede complicarse con la celulitis periorbitaria y más grave aún con absceso periorbitario. La sinusitis frontal se caracteriza mucho por dolor a nivel frontal. En el examen vamos a provocar dolor cuando presionamos la zona frontal, y también la secreción
como drena más hacia el meato superior, es más cerca que baje hacia la parte posterior y vamos a encontrar con mayor frecuencia rinorrea posterior. Igualmente en el seno esfenoidal, que su drenaje es más posterior, podemos tener rinorrea posterior, y la cefalea, el paciente lo refiere muy típicamente, dice ellos, detrás de los ojos, en el medio de la cabeza, justo en el punto de intersección donde estaría el seno esfenoidal. Entonces, en estos casos crónicos existen signos de alarma, porque ya, ¿qué quiere decir? Que de ese proceso crónico latente que tiene se está complicando, está habiendo algún proceso que está complicando. Entonces nos debe llamar la atención si es que un proceso crónico hace nuevamente fiebre alta o produce visión doble o reducida, ptosis palpebral, edema periorbitario, signos neurológicos, dolor de cabeza muy intenso, que incluso puede producir signos meningios y también producir epistaxis. Entonces, las complicaciones de la sinusitis crónica pueden ser complicaciones locales, vale decir a nivel mismo de la nariz o cercanas a la nariz, como serían los problemas etmoidales, los problemas oculares, problemas dentales, ¿no? Y las manifestaciones o las complicaciones intracraneales, o sea que ya están yendo hacia el cerebro, ahí se van a producir meningitis, abscesos cerebrales incluso. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta los signos de alarma frente a una sinusitis, que algunas sinusitis agudas también pueden dar estas complicaciones y también las sinusitis crónicas. Entonces, hay que tener en cuenta estas complicaciones tanto en las sinusitis agudas como en las crónicas. Y otro grupo de gérmenes que pueden producir la rinosinusitis son las fúngicas. Las fúngicas como tal por el propio hongo que produce la lesión y también el hongo que exacerba procesos alérgicos, ¿no? Entonces, generalmente están localizados en uno de los senos. Los problemas fúngicos generalmente están relacionados a procesos o a pacientes inmunodeficientes. Entonces, son los pacientes diabéticos, los pacientes con SIDA, los pacientes que tienen cáncer. Entonces, estos pueden tener mayor tendencia de desarrollar sinusitis fúngica. Estas son las complicaciones que hablábamos hace un momento. Las complicaciones locales, podemos tener mucoceles. Recuerden ustedes que la palabra lo dice todo. Muco es moco, ¿no es cierto? Cele es un acúmulo de moco. Entonces el seno se llena de moco, en este caso moco estéril. Si ya fuera un piocele, ya sería una infección de un mucocele. Puede haber osteomielitis, pueden haber fístulas y abscesos de los tejidos aledaños, ¿no? Como hemos dicho, absceso ocular, por ejemplo. A nivel orbitario, la celulitis o abscesos periorbitarios y también las trombosis de seno cavernoso. Y a nivel central o intracraneal están los abscesos subdurales, la meningitis y los abscesos epidurales o intracraneales. Entonces, estas complicaciones muy importantes que las tengan siempre en cuenta para saber resolverlas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya ven la complicación con un absceso cerebral, complicación de una sinusitis. El tratamiento médico, pues va a ser eliminar la infección, dar antibióticos o antimicóticos en relación al germen que esté produciendo el problema, y el tratamiento quirúrgico de restablecer el drenaje de los senos. Entonces, aperturar los ostiums de drenaje, limpiar, lavar estas secreciones para evitar las complicaciones y permitir la aereación
o la ventilación del seno afectado. Entonces, en caso de las sinusitis crónicas, tanto bacterianas como fúngicas, el tratamiento es médico. Si es bacteriano, pues será antibióticos. Si es hongo, será antimicóticos. Y el tratamiento quirúrgico, como digo, para restablecer la ventilación y el drenaje normal de los senos paranasales. Entonces, dependiendo del germen, de la agresividad del germen, también se seleccionará los antibióticos y de la sospecha, ¿no? Si sospechamos de anaerobios, será pues clindamicina, metronidazol. Si sospechamos de otros gérmenes, cefalosporinas. Si sospechamos de Klebsiella, será ciprofloxacino, en fin, dependiendo del germen. Y en el caso de los hongos, pues anfotericina B, que suele ser los que mejor responden. Y como parte del tratamiento es también lavar las secreciones. Podemos hacer lavados nasales, una vida saludable para mantener ese drenaje adecuado de los senos paranasales, ¿no? Y en el tratamiento quirúrgico, pues ahora está de moda y es más fácil y de mejor acceso la cirugía endoscópica nasal para visualizar y aperturar mejor el ostium del seno que esté afectado. Muy bien, hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Están ahí o ya no? Sí, Sí, doctor. seguimos. Entonces, a ver, ya, vamos a hablar un temita más que es súper importante y cortito, ya lo hemos hablado, me parece, en clase, pero enfatizaremos un poco porque es muy importante. Esto, el síndrome, ya hemos dicho qué significaba síndrome. Conjunto de signos y síntomas que se repiten de igual forma en muchas enfermedades, ¿no? En este caso, apnea o hipopnea, por eso es que las siglas son estas, producidas ¿por qué? Por obstrucción en el momento del sueño. Entonces, para solo diferenciar, ¿no? Los trastornos del sueño pueden ser disomnias, como el insomnio, narcolepsia, etcétera, las parasomnias, el sonambulismo, terror y demás, y el trastorno propiamente de la resistencia de la vía aérea superior, que va desde un ronquido primario, el ronquido, ese sonido que a veces emitimos cuando estamos durmiendo, que ya en algunos casos puede ser primario, vale decir, sin patología ninguna, ¿no? Y que es en un porcentaje bajo. En la mayor parte de los casos ya está relacionado a otras patologías y generalmente obstructivas de la vía respiratoria superior. Por eso es el síndrome de apnea obstructiva y que se produce durante el sueño. Entonces, esto puede ser por trastornos. Los síntomas del síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, esto, bueno, está puesto en niños, pero lo mismo puede ser en adultos, tiene signos diurnos y signos nocturnos. Los signos diurnos son, pues, obstrucción nasal, respiración bucal, a veces, sobre todo en los niños, ¿no? Dificultad para concentrarse, alteraciones de la conducta, a veces son niños súper hiperactivos o niños que se duermen en clase, que pueden tener retardo del crecimiento. Y los signos nocturnos, que son los más evidenciados, más obvios, son primero la emisión de ese sonido durante el sueño, que son los ronquidos. Periodos de apnea, vale decir, momentos que no respira. Y en el caso de los niños o incluso las personas adultas, ¿no? Los padres están ahí moviéndole la cabeza para que pueda respirar o coldeándole al esposo para que despierte, se acomode y pueda respirar. Entonces, y hacen también movimientos involuntarios, se mueven mucho en la cama, tienen incluso microdespertares. Los niños muchas veces hasta se sientan, respiran y se vuelven a acostar. Pueden tener diaforesis, enuresis, por ejemplo, los niños. Entonces,
¿Por qué se produce? Es muy importante que sepan esto. ¿Por qué? Ya hemos dicho que se produce por un proceso de obstrucción de la vía respiratoria superior. La vía respiratoria superior va desde las narinas hasta aquí, hasta la laringe. Entonces, un proceso que obstruye a nivel nariz, una rinitis alérgica en el momento en que los cornetes están muy edematizados, mucha secreción y demás, podría producir un periodo de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Una desviación septal grande igual altera el flujo de aire, puede producir una hipertrofia de cornetes, estos cornetes que están muy grandes, obstruye la nariz, podría producirse. A nivel un poquito más atrás, a nivel de la nasofaringe, hay, por supuesto, a nivel nasal, además de los que están ahí puestos, sería pólipos nasales, carcinomas, todo lo que haga efecto de masa y obstruya la nariz. A nivel del cabo nasofaringio, lo más común, sobre todo en los niños, es la hipertrofia adenoidea, que obstruye la coana, obstruye la nariz y va a producir esto. Y si en caso de personas mayores, adultas, pues un carcinoma o un tumor a nivel de la nasofaringe que obstruye la nasofaringe va a producir igualmente esto. Entonces, yendo un poco más abajo, a nivel de la orofaringe, ¿qué estructura obstruiría la orofaringe? Lo más común, la hipertrofia de amígdalas palatinas. O en casos agudos, un absceso periamigdalino, otro caso tumores del linfomas de amígdala que pueden producir obstrucción a nivel de la orofaringe. A nivel de la hipofaringe, y que suele ser más común, la propia lengua. Incluso en personas normales, la posición dormir boca arriba, la lengua cae atrás, obstruye la hipofaringe y ronca y puede producir periodos de apnea. O en personas que tengan malformaciones de la lengua, ¿no? Por ejemplo, los Down, que tienen macroglosia, los acromegálicos, que tienen macroglosia, igualmente pueden producir un síndrome de apnea obstructiva del sueño por obstrucción de la hipofaringe por el volumen de la lengua. Bien, entonces estas serían las causas anatómicas obstructivas a los diversos niveles del tracto respiratorio superior. Y dentro de eso existen otras causas, como por ejemplo la obesidad. ¿Por qué la obesidad obstruye o produce apnea obstructiva del sueño? A ver, ¿quién me lo dice? Un voluntario para terminar rápido. Bueno, ya se fueron, creo. Doctorita, si más no me equivoco, pues, cuando el paciente en este caso se echa, las estructuras adiposas, en este caso que están aumentadas, van y obstruyen en este caso la vía respiratoria como tal, y adicional a esto, o sea, el mismo trastorno, se puede decir así, de obesidad genera como que las estructuras internas también, en este caso del paciente, se ensanchen y por ende el flujo no entra o como debería ser, pero en sí es por el tejido adiposo exterior que en este caso comprime al paciente echarse. No solo echado. El paciente obeso, el obeso, no solo, no sé, se le ve la masa, pues se lo ve gordo, voluminoso. También adentro todas las estructuras se obstruyen. El corazón, no sé, está envuelto de una capa de grasa más grande. Todo, absolutamente todas las cavidades, orificios también se estrechan por la presencia de grasa. Entonces, por ejemplo, una desviación septal pequeña que en un paciente eutrófico no produce molestias, si ese paciente engorda, como le va a engordar también las mucosas adentro, entonces se siente más la obstrucción. Entonces, es obstrucción de todo el tracto respiratorio por la grasa. La lengua también es más gorda, entonces se estrecha también la faringe y hay un colapso de la vía aérea superior, ¿no? Por eso es que la obesidad también es un factor súper importante para producir el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, en la obesidad se obstruye desde la narina hasta la hipofaringe y mucho más
la hipofaringe por la posición, por la lengua, la posición durante el sueño, ¿no? Entonces, otras causas de este síndrome son los medicamentos. A ver, ¿quién me dice qué medicamentos y por qué? Y a ver, otro que me dice, hay un dicho que a veces suele ser común, que dicen, por ejemplo, este niño ronca igual que un viejo borracho. ¿Por qué el viejo ronca más y por qué el borracho ronca más? A ver, si no me responden, entonces queda como tarea para la próxima, para que me digan por qué el viejo y el borracho ronca más. Y causas medicamentosas de síndrome obstructivo al sueño. Eso queda tarea. Y bueno, para completar lo que hemos dicho, ¿no? Aquí está una nariz, un cornete inmenso que obstruye la nariz. Entonces esto va a ser causa de lo que estamos hablando del síndrome obstructivo del sueño. O un pólipo que obstruye la nariz. A nivel de la nasofaringe, las adenoides, miren ustedes, esta es una coana, el adenoide se ve aquí, un grado 1, grado 2, 3, 4, entonces aquí hay una obstrucción severa de la nasofaringe, entonces va a causar el síndrome de apnea obstructiva al sueño, ¿no? Igual esto lo que estamos diciendo en personas que tienen lengua larga, grande, que tienen la lengua muy flácida, los obesos, que se interrumpe el pasaje del aire, sobre todo a nivel de la hipofaringe, por la caída de la lengua. Entonces, incluso durmiendo con boca abierta, van a tener estos procesos de apnea obstructiva del sueño. A nivel de la orofaringe, lo más común que obstruya es la hipertrofia amigdalar, pero podría ser también tumores que obstruyen la orofaringe. A nivel de la hipofaringe, como ven aquí, ¿no? La macroglosia y mucho más que con la posición va a caer atrás y va a obstruir. A nivel de la laringe, alteraciones de una epiglotis muy en omega, muy caída. Aquí ven hipertrofia de la amígdala sublingual o tumores a nivel de la hipofaringe que también van a producir apnea obstructiva del sueño. Entonces, queda para la próxima que me digan por qué los obesos, obesos, los viejos, y qué medicamentos produce apnea obstructiva del sueño. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, pregunta hasta ahí, chicos? No, doctora. No, Muy bien. Bueno, chicos, entonces por hoy hemos terminado y nos vemos en la próxima clase. Doctorita, dice, solo para confirmarle, el examen, como le comenté la vez pasada, es el 27 de marzo. ¿Ya? Y justo hay una duda. Mis compañeros me preguntan si el examen solo va a ser en este caso de todo lo que tiene sílabus de primer aporte, que es solo nariz. Nariz, sí, el examen va a ser nariz. Ya. Muchas gracias, doctorita. Ya, listo. Muy bien, chicos, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, doctorita. Muchas gracias. Gracias, doctora. Chao, chao.